Buenos días, bienvenidos a su espacio Encuentro con Julio Villagrande. Este martes 7 de julio estamos listos para llegar donde quiera que usted esté con nuestra propuesta. Gracias a todos aquellos amigos que desde los Estados Unidos, desde Canadá, desde Australia nos están escribiendo todos los días. Gracias por esos comentarios en nuestro canal de YouTube Informa TVX. Usted puede decirle a sus parientes que pueden ver nuestra señal en vivo, en directo de este espacio en el canal de YouTube Informa TVX. Solo se suscribe para que le estén notificando sobre este espacio y sobre las plataformas también que van de lunes a viernes. Esta mañana de martes vamos a platicar con el doctor Oscar Picardo, que todos estos días ha estado siendo noticia en el país y sobre todo porque ha propuesto una cosa muy interesante que se da en los municipios. El doctor Picardo con su equipo de la UFG, de la Universidad Francisco Gavidia, están haciendo interesantes investigaciones y proponiendo también sobre el avance de la pandemia algunas situaciones más focalizadas, unas cuarentenas más focalizadas en municipios. De un trabajo que el mismo doctor Picardo ha estado yendo in situ para que puedan, con el alcalde y con las autoridades, puedan avanzar en esto de la situación de cómo controlar los contagios que cada vez son más fuertes en el país, hospitales colapsados, se dice, cuestionamientos también sobre el hospital El Salvador, que no se sabe a ciencia cierta si está a la disponibilidad o solo están reportando o referenciándose casos graves a ese hospital. La situación en el país es bastante delicada, muchísima preocupación de las personas. Pero bueno, ya estamos listos para llegar con nuestra propuesta y vamos a saludar al doctor Oscar Picardo, que se encuentra vía Skype con nosotros. Buenos días, doctor. Buenos días, don Julio. Un gusto de estar en su programa nuevamente y conversando sobre estos temas de interés. Gracias, doctor Picardo. No es la primera vez que está con nosotros, son varias veces. Gracias por su gentileza de estar con nosotros. Doctor, yo quería, bueno, dicen que la cuenta de Twitter, porque hay mucha preocupación que le bajaron la cuenta de Twitter al doctor Picardo. No es así, me está diciendo que usted la ha cerrado momentáneamente, doctor. Sí, hicimos una pausa, ¿verdad? Para descansar un poco. Cuando hay polémica se activan muchos troles y decidí cerrarla por un tiempito, ¿verdad? Para descansar, porque bueno, hay mucha agresividad, falta de tolerancia, insultos, en fin, yo creo que por paz mental, si bien hay muchísima gente que apoya, realmente en esta circunstancia me asombró la cantidad de gente apoyando, pero también hay muchos troles, entonces la cerramos momentáneamente. Perfecto, doctor. Yo quería comenzar, doctor, preguntándole esto de la situación de la coyuntura que se vive de la pandemia del COVID. Hemos venido analizando junto a usted sus estadísticas sobre las proyecciones que se han tenido y han estado bastante cercanas, digamos, a la realidad que se vive. Esto de la focalización se descubre en los últimos días. Los municipios más contagiados del país: San Salvador, Soyapango, Mexicano, Ciudad de Santa Ana, Ciudad de San Miguel, Santa Tecla, como donde se concentra la mayor cantidad de contagios. Usted ha comenzado un experimento sobre el tema de San José Villanueva, que es un municipio bastante pequeño, pero también hay otros municipios como Soyapango que han hecho experimentos interesantes. La visita casa por casa, el llevarle un poco de atención médica junto a las unidades de salud a los municipios, ir como haciendo barridos. Estas son cuestiones que están surgiendo en los últimos días, como viendo la realidad de esto. A pesar de esto, el presidente de la República ayer ha tildado esto como disparates. Doctor, ¿cuál es el fundamento científico de poder focalizar la situación del virus en algunos municipios, por favor? Sí, bueno, hay dos aspectos importantes. Uno son muchos años de antecedente y trabajo de campo, ¿verdad? La epidemiología de campo durante muchos años para otras enfermedades
epidémicas, utilizó este método, que es prácticamente el buscar la enfermedad, buscar a los pacientes y hacer un trabajo más directo. Para el caso de COVID tenemos la experiencia de Guayaquil, que era una ciudad que estaba en unas condiciones epidemiológicas terribles y se desarrolló una metodología que es justamente la que estamos aplicando o la que vamos a aplicar en San José Villanueva, que es usando las tecnologías, educación y comunicación. La idea es crear mapas interactivos de riesgo. Es distinto al trabajo epidemiológico directo de campo, combina otros aspectos. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de crear un mapa, hacer levantamiento de datos e identificar los focos de riesgo. Voy a poner varios ejemplos. En este municipio particularmente, que es muy sencillo, tiene 13.500 personas, no hay mercado, es una ciudad dormitorio. Podemos identificar fácilmente dónde están los casos a través de la información de las unidades de salud. Actualmente en el municipio al domingo había 3 sospechosos de casos nada más, no había casos, digamos, verificados. Pero además de los casos, hay focos de posible contagio. Por ejemplo, en ese municipio lo que hay son pupuserías, tiendas, y es ahí donde converge la gente. Entonces, en esos lugares, lo que nosotros recomendamos hacer es crear una campaña educativa, ¿verdad? Poner rótulos, poner vallas, use la mascarilla, mantenga la distancia. Y también con el alcalde Alexis Guzmán, que es una persona muy abierta e interesada en cuidar su municipio, le propusimos entregar unos kits donde vayan mascarillas que funcionen, no de tela de a peso, sino unas mascarillas N95. Entregar esos kits a esos negocios o a familias más vulnerables que no tengan para comprar eso. Y luego en el mapa interactivo que vamos a levantar, usted va a ver en su computadora, si usted es vecino, o en su teléfono inteligente, usted va a ver el mapa del municipio. Y ahí nosotros le vamos a ir poniendo cuáles son las zonas más seguras y las zonas más riesgosas. Yo le decía a alguien como un ejemplo, si yo tengo COVID y le digo, ¿quiere venir a mi casa? Usted me va a decir, no, gracias, ¿verdad? No, sería riesgoso para usted. Entonces, con ese mismo principio, nosotros vamos a identificar en un mapa, a geolocalizar, no de forma específica para no generar estigma, pero sí decirle en esta comunidad, por ejemplo, o en esta residencial, ahí hay varias residenciales y comunidades, está la Hacienda, está Miramar, está El Encanto, están Las Luces, está San Paulino, Matasano. Entonces, en cada una de esas residenciales, caseríos y cantones, vamos a hacer la ubicación de riesgos y si hay casos van a aparecer en ese mapa. Eso va a ayudar a que la gente, digamos, se cuide, ¿verdad? Y además se evite, ¿verdad? También la campaña, por ejemplo, con los centros, con los pequeños comercios que hay, los vamos a visitar, le vamos a entregar el material de comunicación y le vamos a dar estamos trabajando una campaña visual como de semáforo, ¿verdad? Verde, amarillo y rojo. Este negocio es verde, este negocio es amarillo, o este negocio puede ser rojo si no guarda las medidas. Eso también va a aparecer en el mapa interactivo, de tal forma que si yo veo que una pupusería no está guardando las medidas de seguridad, lo conveniente es que yo no vaya a consumir ahí.
y esperamos que los dueños de las pupuserías y negocios entiendan la campaña porque a ellos les conviene estar en una situación verde, segura, ¿verdad? Si yo voy a la pupusería en mi visita y veo que la señora no usa mascarilla, eso la califica mal, ¿verdad? Entonces esa calificación mal sale en el mapa y la gente va a poder ver el mapa. En síntesis, es un trabajo educativo, comunicacional y tecnológico. No se va a cerrar nada. No necesitamos ningún decreto. Lo que necesitamos es educar a la gente, básicamente. Y No la lleva, gente esto no lleva un tiene la componente capacidad. sanitario, doctor. Esto no lleva un componente ¿Cómo? sanitario, digamos, no lleva un componente de la unidad de salud, no lleva el componente Sí, del por doctor. supuesto. Sí, adelante. Eh, Trabajamos con la unidad de salud, con el doctor Goches, que es el que nos da la información de dónde están los casos sospechosos para acercar la campaña más y para entregar los materiales. También hoy tenemos reunión con el Colegio de Médicos. Ayer tuvimos reunión con Médicos Sin Fronteras para sumar todos los puntos de vista y también darle el componente sanitario. Pero esencialmente la campaña o el cerco epidemiológico inteligente se fundamenta en educación, ¿verdad? Que es lo que trabajamos nosotros. Y nosotros creemos que a través de la educación se cambian las cosas, no a través de la imposición, ¿verdad? Vamos a convencer a la gente y vamos a trabajar en esta campaña para que la gente se cuide, use las cosas adecuadamente y con eso creo yo que podemos controlar y llegar a 0 casos. ¿Cómo lograr El- esto? ¿Cómo lograr, doctor, que este tipo de, digamos, este tipo de acción que se está tomando pueda irse multiplicando a lo largo del país? Hay municipios bastante complicados. eh, claro, la gente no sabe, por ejemplo, en Soyapango, nos ha contado el alcalde que la situación es bastante difícil, que hay colonias inclusive que han encontrado hasta fallecidos y que han pasado 48 horas sin poderlos sacar porque han muerto supuestamente de COVID. Esta situación a los grandes municipios, doctor, ¿podría replicarse? ¿Ustedes están dispuestos también sí, a poder ir replicando esto? definitivamente. Este municipio tiene características peculiares. Es un municipio dormitorio. Hay municipios mucho más complejos como Mexicano, Ciudad Delgado, en donde hay que incorporar otras estrategias y ahí sí vamos a la epidemiología de campo. Ahí sí hay que hacer visitas, hay que desinfectar, hay que llegar a las casas y posiblemente, a criterio de los especialistas, habrá que crear cercos para, digamos, limitar la movilidad cuando los focos de contagio, digamos, son de una magnitud ya peligrosa para el resto de los ciudadanos. Yo creo que en esto lo que impera es el sentido común, ¿verdad? Si yo tengo en un barrio 5 pasajes y hay uno que tiene mucho contagio, si no lo cierro va a contagiar a los otros 4. Entonces, ahí sí habría que crear un cerco ya de otra naturaleza, ¿verdad? Con criterio sanitario, pero nunca descuidar lo educativo, porque lo educativo y lo comunicacional es lo que cambia. Esta enfermedad, Julio, es social, es una enfermedad social, se cura con distanciamiento social, se cura evitando que la gente esté en contacto, ¿verdad? A pesar de lo perplejo, es muy sencillo, ¿verdad? El problema es que hay mucho paciente asintomático que no sabe que está contagiado y sigue actuando de la misma forma como que no pasara nada. Entonces, ahí es donde interviene la educación, decirle a la gente, mire, si usted no tiene síntomas, no crea que no está contagiado, quizás está contagiado y está contagiando a otros. Entonces, eso pasa por educación, no hay otra forma. Con puro encierro, así, con cuarentenas generalizadas, yo creo que no se resuelve. Costa Rica
está teniendo unos picos de casos horrorosos, de 300 casos, porque se basaron en la cuarentena, luego reabrieron y ahora están teniendo problemas de nuevo. Descuidaron la parte educativa, descuidaron la parte comunicacional y la gente se confió y empezó a salir como que si no pasara nada. Y aquí va a suceder lo mismo. Vamos a tener una cuarentena de 15 días radical, nos van a encerrar a todos, luego van a reabrir la economía y luego se van a volver a dar los contagios. Si no hay educación, no se soluciona esta pandemia. Doctor, es educativo. sí, doctor, el alcalde de Soyapango y también el presidente del Colegio Médico ayer nos han dicho casi lo mismo. O sea, la última fase de toda esta situación que vivimos, de esta pandemia, de este virus, es el hospital. Dice, bueno, esa es la última parte. Pero antes de eso hay toda una situación como la que usted está planteando, doctor, el tema de la comunicación, el tema informativo. Pero de parte del gobierno, yo le quiero dejar planteado, vamos a hacer un corte, le quiero dejar planteado para el siguiente bloque, de parte de toda la estrategia del gobierno, el elemento de ir tras la búsqueda in situ de los casos, por ejemplo, no se ha visto. Pues estamos en la fase más bien de la hospitalización, estamos en la fase de cómo tener las herramientas de cuarentena, por ejemplo. Pero el hecho de ir, como Soyapango lo estaba haciendo, yendo contingentes de médicos, personas que van, de enfermeras, que van casa por casa en la búsqueda del virus. Esto quiero dejarle planteado a usted, doctor. ¿Esto le parece a usted como esta fase que tenemos que estar comenzando a vivir ahora, más que estar esperando que toda la gente sea remitida a hospitales? Los hospitales están colapsados. Sí. También el tipo de virus que tenemos, dicen, no necesariamente usted va a requerir hospitalización. De eso quiero que platiquemos, doctor Picardo, cuando regresemos después del corte. Estamos de regreso, su espacio de encuentro con Julio Viera. Por supuesto, vamos a hablar de la carta que le dirigió el doctor Picardo al presidente de la República. Vamos a hablar de eso, pero a mí también me interesa aprovechar el espacio para platicar con el doctor sobre su visión científica sobre la pandemia y qué es el momento que estamos viviendo. Doctor, el momento de ir al encuentro de estos casos, ¿le parece a usted que es lo más adecuado? Hay mucha gente, como usted está diciendo, asintomáticos, personas que les ha dado de manera leve, pero pueden estar en su casa. A mí me decía el alcalde de Soyapango, encontramos gente con altas temperaturas, gente que no sabía si era eso o no, pero lo hemos descubierto estando en el lugar. ¿Usted le parece que este es el momento para poder hacer un tipo de trabajo como este, doctor? Yo creo que dada digamos, la arquitectura territorial de El Salvador, los alcaldes son clave, es la gente que está cerca de los ciudadanos, ¿verdad? Quizás no tenemos ni idea de lo que esté pasando en Morazán, en Arambala, en Perquín, y el alcalde de Arambala y el de Perquín son los que saben lo que está sucediendo ahí. Entonces yo creo que la primera medida o lo que debió suceder hace ya varios meses es que se hubiese llamado a los 262 alcaldes y darles las herramientas necesarias para que ellos, junto con sus unidades de salud, con la PNC, con todas las fuerzas vivas, con la academia, con las iglesias, hubiesen iniciado un trabajo de campo preventivo y educativo para que no crezca más. Es más cómodo el cierre nacional, definitivamente, es decir, se cierra el país y nadie sale, pero al final sabemos que la gente sale. Al final, Julio, muchos de los administradores de la crisis están contagiados, los policías, los del CAM, los médicos, las enfermeras, y eso hace que sea mucho más difícil todo, ¿verdad? Si ellos, que son los administradores de la crisis, están afectados, pues es de esperar de que los resultados no sean como los esperados. Por lo tanto, yo creo que empezamos bien esta pandemia con los cierres, eso se reconoce y siempre se ha dicho,
pero nos quedamos cortos en la parte educativa y en la parte de uso de tecnologías, de saber cómo se está comportando el contagio. En las dinámicas epidemiológicas, una de las cosas más importantes es estudiar la velocidad y dinamismo de contagio. Es decir, a ver, si nos estamos contagiando, ¿dónde nos estamos contagiando? ¿Es en el súper? ¿Es en el banco? ¿Es en las colas? Eso se puede saber. Eso se puede saber. Yo puedo agarrar un contagiado y rastrear su comportamiento. A ver, dígame qué hizo. Y empezar a identificar puntos en común. Yo creo que, bueno, en los Senades la gente se contagió. ¿Se acuerda del episodio Claro, claro. de Senades? Con la tormenta Amanda, mucha gente también se contagió por los albergues. Eso digamos, son cosas que se pudieron haber evitado, pero bueno, ya pasaron. Pero en la dinámica diaria, por ejemplo, en Villanueva, nosotros vamos a crear en la herramienta, en la aplicación móvil, le vamos a preguntar a la gente cuando la entrevistemos a dónde ha ido, a qué lugares ha frecuentado en los últimos días, para encontrar si hay puntos en común, ¿verdad? Puede ser en una gasolinera, puede ser en un banco, puede ser en un cajero, ¿verdad? Eso es de cajón, eso se tiene que estudiar, ¿verdad? Usted tiene su rutina, ¿verdad? Todos los días. Hemos visto, por ejemplo, en los medios de comunicación que varios periodistas se han contagiado. Hay que estudiar el fenómeno, ¿verdad? ¿Dónde se están contagiando? ¿A qué se debe? Yo no me puedo quedar tranquilo diciendo, bueno, tenemos 3 periodistas contagiados, un entrevistador, como sabemos que hay. Si no estudiamos las cosas, se van a seguir repitiendo y nadie está estudiando las cosas. Esa es nuestra insistencia. Nosotros queremos llegar a Villanueva, a hacer un trabajo educativo, pero también a explorar en esas personas que se han contagiado cuáles han sido las dinámicas para crear prevención. Decirle, mire señores, no vayan a ese cajero, ahí se están contagiando, o no vayan a ese banco, ahí se están contagiando. Entonces ya la gente, al saber eso, creo que va a tomar medidas. Si yo le digo, don Julio, en esa pupusería, todos los 4 contagiados de esta comunidad han ido a esa pupusería. Usted fuera a esa pupusería a comer, me va a decir, no, gracias, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, de sentido común, Doctor, de estudiar. sí, doctor, yo le quiero una pregunta. ¿Usted, desde su análisis, cree que a esta estrategia del gobierno le ha faltado pensamiento, le ha faltado ciencia, le ha faltado cabeza? ¿Cree usted que a este tratamiento que se le ha dado a la pandemia del inicio, se le ha dedicado poco tiempo para poder explorar estas cosas que usted está hablando? Usted ha recibido muchas críticas por haber hecho cosas puntuales, señalamientos puntuales al tratamiento de esto. ¿Usted cree que el gobierno se pierde en el camino, comienza bien una situación, pero luego la implementación de las demás medidas se pierde en el camino? Mucha gente dice, el presidente se dedica a estar politiqueando todos los días sobre el tema de la pandemia. ¿Le parece así, doctor? Sí. Bueno, a ver, desde un inicio creo que hubo fallas de tipo científico, ¿verdad? En las proyecciones de datos. No hay unidad de nada, ¿verdad? Lamentablemente el gobierno se ha peleado con todo el mundo y en una crisis como esta lo que se necesita es unidad. Por ejemplo, la propuesta esta de Villanueva la empezaron a criticar todos los del gobierno sin leerla. Este señor Conan empezó a decir en Twitter que no, que esta propuesta era una locura, era un disparate, iba a causar una masacre y que los cierres no estaban permitidos y nosotros nunca habíamos hablado de cierre de nada. Entonces ahí se nota el nivel de ignorancia, que critican sin leer, critican sin escuchar. Entonces están solos contra todos y efectivamente no hay ciencia de nada, ¿verdad? Que me disculpen, pero la mitad de
de la gente que está gestionando esta pandemia no están haciéndose las preguntas adecuadas, no están ocupando los métodos adecuados, y cuando uno intenta hacer algo, lo que hacen es criticarlo sin leer. Entonces, realmente es lamentable porque la academia tiene... Desde el presidente de la República, usted ha dicho que él tampoco se ha tomado el tiempo para leer esto. Correcto. Sí, no fue lo primero. Él empezó a criticar. Primero echó mano de cosas. Lo primero que dijo fue que nosotros habíamos pronosticado, que éramos unos locos imbéciles porque habíamos pronosticado el fin de la pandemia para el 1 de julio. Y lo que sucedió realmente es que nosotros tenemos una herramienta que se hizo en Singapur, que se llama el modelo Milán-Batista, que es un modelo que usted le carga los datos y ese modelo le dice lo que va a suceder, no lo diseñamos nosotros, es un modelo de primer mundo. Pues, ¿qué sucedió? Nosotros les empezamos a poner los datos, pero los datos supuestamente están malos, los datos que nos está dando el gobierno. Además, sucedieron muchas cosas como el SENADE, insumos agrícolas, el contagio del ISNA, el contagio del asilo Sara, el contagio de centros penales que son administrados por el gobierno, y todos esos episodios afectaban al modelo. Entonces, que no me venga a decir a mí el presidente que estamos locos nosotros. El modelo está muy bien, el modelo está intacto. Nosotros cargamos datos. El problema es, hay un dicho por ahí que dice que si tú a un modelo le metes basura, sacas basura. Entonces, el problema es que los datos que nos están aportando el gobierno no son los reales. Tenemos una base de datos con casi 800 muertos de COVID. Y en la página web dice que son 150. Entonces hay mucha irregularidad en los datos y por ahí empieza el problema, ¿verdad? Entonces él dijo que nosotros somos unos locos por eso. Y yo creo que él ni se imagina lo que está diciendo, ¿verdad? Y se enojó quizás más por la parte política. Nosotros, Julio, no somos políticos, no estamos trabajando para ningún partido político. Inmediatamente vino la calumnia de que Arena nos ha contratado. Nosotros llegamos a Villanueva por un amigo que vive ahí, le ofrecimos nosotros el servicio a Villanueva, el alcalde lo aceptó. No nos interesa ningún partido político, ni Arena, ni Frente, ni Gana, ni Nuevas Ideas, ni Vamos, ni nuestro tiempo, nada. Podemos trabajar con quien se deje ayudar y estamos dispuestos a hacer todo lo posible, ¿verdad? Doctor, y en este tema de las cifras, por ejemplo, se habla del subregistro. Este subregistro, yo quería preguntarle, ¿usted cree que hay malicia de parte del gobierno si ellos no están presentando los datos? Está llegando mucha gente a los hospitales, inclusive les dan tratamiento, he conocido de casos que les aplican plasma, pero nunca los notifican como casos COVID. Inclusive fallecidos que se dice salen de los hospitales, pero no se les puso el protocolo que murió por COVID. ¿Estos subregistros tienen alguna malicia o quieren ocultar las cifras verdaderas de lo que está pasando en el país? No sabemos realmente, Julio, lo que sí sabemos es que hay subregistro de todo, pero no sabemos cuáles son, si es ignorancia, si es burocracia. Acuérdese que en esto hay procedimientos, ¿verdad? Entre que sucede el hecho y yo lo subo a la base de datos, pueden haber trámites, puede haber discusión en el acta de defunción de quién murió esta persona, ¿verdad? Hay muchos casos de gente que murió sin prueba, entonces, bueno, si se parecía a una neumonía y traía los síntomas de COVID, pues lo ponemos como sospechoso de COVID, ¿verdad? Si no se le hizo prueba porque ya falleció. No sabemos qué hay detrás, si es burocracia, si es malicia, no queremos pensar mal, pero sí hay problemas con los datos. Circuló que el memorándum del 7 de junio, en donde el laboratorio se quejaba en el manejo debido a unos asesores de Casa Presidencial, que no sabemos, yo no entendí bien qué sucedió ahí, pero como que
unos asesores eran los que decidían qué pruebas se hacían y cuáles se publicaban, lo cual, digamos, no debe ser así, ¿verdad? No, ningún asesor de comunicación tiene que estar dictando la pauta clínica o epidemiológica, ¿verdad? Pero sí hay irregularidades en la información. Doctor, vamos a hacer un corte. ¿Qué es lo que le viene al país? Hay un desbordamiento de contagios, hay un desbordamiento de fallecidos por COVID. La gente vive muy preocupada, el virus se ha extendido bastante, sobre todo en estos municipios a los que ya nos hemos referido. ¿Qué es lo que viene, doctor? El presidente de la República, si uno puede revisar la cuenta de tweets, varios de los tweets más bien son de tipo político y no del tipo del enfrentamiento de la situación que vivimos, ¿verdad? Inclusive hay uno que donde está defendiendo ya al señor Walter Araujo, pero sobre el tema clínico, sobre el tema sanitario, sobre el tema de la estrategia que se va a implementar en estos días, la preocupación de la gente es real, doctor. La preocupación de la gente está ahí. Hay muchos contagios, hay muchos fallecidos. Estamos viendo gente conocida que está falleciendo, se ve en redes sociales, gente contagiada que se está recuperando de todos los ámbitos de la vida. Pero al parecer, pues, como que la situación para el gobierno, como que lo están viendo de manera diferente. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué estrategia a nivel nacional debería implementarse, aparte de los aportes que ustedes como sociedad civil están dando? Eso vamos a platicar cuando regresemos después del corte. De regreso en su espacio Encuentro con Julio Villagrán. El doctor Oscar Picardo nos acompaña vía Skype. Doctor, hay muchos comentarios que me están poniendo aquí en los mensajes. ¿Qué es lo que más lamenta usted de las declaraciones del presidente, inclusive de llamarlo a usted el loco de la Gavidia? La gente pregunta, ¿qué es lo que más le molesta a usted de esta situación? Usted hizo una carta bastante interesante sobre la relación de usted con el mismo presidente desde que era su alumno. Pero ¿qué es lo que más en el fondo le molesta sobre esta situación, doctor? Pues yo lo que lamento es la ideologización y politiquería, ¿verdad? Estamos en un momento que lo que necesita el país es unidad, sumar, ¿verdad? Sumar. Y lamentablemente desde el gobierno todo lo que no es originado por ellos es criticado, en lugar de escuchar, de dialogar. O sea, yo lo que hubiese esperado es que me llamen de salud, a ver, veamos su propuesta, nos las puede explicar, lo vamos a retroalimentar, ¿qué le parece si nos ayudan en esto y en esto no y en esto sí? Digamos, pero no, todo se descalifica, ¿verdad? Todo se ve como político, como electoral. Hay una actitud muy agresiva de insultar a todo el mundo, ¿verdad? No respetar. Parte de la educación de los seres humanos es el respeto. Yo puedo estar en desacuerdo con usted en algo, pero no tengo por qué agredirlo ni faltarle el respeto, digamos, sobre todo con esa investidura que tiene Bukele, que es el presidente, ¿verdad? No es el vendedor de piña, ¿no? Es el presidente. Entonces, antes de despotricar, debería de leer, ¿verdad? Está actuando de una forma muy ignorante, ¿verdad? Se ha peleado con todo el mundo, con la Asamblea, con la Sala, con la UCA, con el doctor Panameño, con el doctor Solano, con el Colegio de Médicos, con la Gavidia, o sea, que con los medios de comunicación, no quiere a los periodistas, no sé qué pretende, ¿verdad? ¿Cuál es ese antagonismo de pelearse con todo el mundo, ¿verdad? Es extraño, realmente, a mí me llama la atención, no es un comportamiento normal, coherente, ¿verdad? Me parece, y realmente me da tristeza, ¿verdad? Más que frustración, tristeza de uno queriendo ayudar, invirtiendo tiempo, recursos en la universidad. Y hemos invertido muchísimos recursos y tiempo de nuestro equipo, más de 10 investigadores
trabajando en diversas cosas y seguimos trabajando. Y ese desprecio a la academia, esa burla sarcástica, insultos, no sé, parece una cuestión a veces como infantil que uno no entiende, ¿verdad? No, no sabemos cómo abordarlo esto, sinceramente. Nosotros seguimos trabajando al margen de él. Hubiésemos querido ser socios, colaboradores, sin ningún interés económico de nada, sino que, como lo estamos haciendo con el alcalde de Villanueva, aportando ideas, asistencia técnica, lo mejor que tiene cada universidad. Acá hay universidades muy buenas en comunicación, la Mónica Herrera, en ingeniería, la UCA, en economía, la ESEN, en derecho, la Matías, en tecnologías, la Gavidia, la Don Bosco. O sea, es un potencial enorme que el presidente debió haber echado mano, pero lo que hace es insultar, ¿verdad? Así que triste. ¿Cree que se pierde en su estrategia el presidente de la República con el manejo de la pandemia? ¿Se ha perdido en algún momento? ¿Cree que ya no le haya el rumbo? ¿Los casos están fuertes? La misma promesa del hospital CIFCO, doctor, que para la gente le ha parecido pues una burla el hacer una inauguración de supuestamente todo el hospital, pero era una parte del hospital y que si su funcionabilidad es tal, pero no se ve. ¿Usted le parece, doctor, que el manejo de la situación al presidente se le está escapando de las manos? Pues mire, hay cosas favorables, digamos, el hecho favorables para algunos y para otros no tan favorables, ¿verdad? Una de las cosas que ha, digamos, contenido un poco la evolución ha sido la falta de transporte público y eso, digamos, ha ayudado al comportamiento estadístico. Seguimos en una situación, entre comillas, estable, aceleradamente estable. No se está saliendo de las manos estadísticamente a pesar del volumen de casos. Cuando uno ve las gráficas y las estadísticas, pues tenemos un comportamiento regular. Lo del hospital, sí, o sea, ahí es donde usted ve la falta de ciencia, ¿verdad? Crean el edificio y después no hay médicos, o sea, los hospitales están colapsando y ese mega hospital está medio vacío. Entonces son los malos cálculos, ¿verdad? La falta de ciencia. Cuando usted va a hacer un hospital, una de las cosas que tiene que ver es qué recursos va a necesitar, porque puedo tener el edificio mejor del mundo. En el país hay 60 intensivistas y la mayoría están en práctica privada. ¿De qué me sirve tener 1000 camas UCI si no tengo intensivistas? O sea, es como que si yo le dijera, mire, le voy a regalar 10 carros, pero no le voy a dar gasolina. ¿De qué le sirve? ¿Verdad? O sea, bueno, para verlos nada más, porque si no tengo gasolina, no los voy a ocupar. Lo del hospital es similar, ¿verdad? Son proyectos en base a intuición y al olfato del presidente, que no tienen asidero, que no tienen plataforma, sustento, y suceden cosas como esa, ¿verdad? El otro hospital que están haciendo enfrente igual. Yo creo que cuando lo terminen ya no va a haber casi pandemia, pero no sé. Hay mucha manipulación en los conceptos. Él ha dicho que yo no quiero hacer una carpa. Nunca nadie le pidió una carpa. Le pidieron un hospital de campaña y hubiese invertido sus recursos en un buen hospital, en reformar el San Rafael, porque desde el punto de vista urbanístico, ese hospital nuevo está mal ubicado, ¿verdad? Hay que pensar en eso. ¿Dónde está la gente que va a usar el hospital? No está cerca de San Benito, está más cerca del centro, o la gran cantidad de personas está en Soyapango y en Apopa y en Ciudad Delgado, pues voy a diseñar un hospital accesible a esa gente, ¿verdad? Son detalles que tienen que ver con planificación urbana. Le insisto, doctor, y este tema de las municipalidades, ahora está la discusión. Si no autoriza el Ministerio de Salud, esa situación no va a funcionar. Que las municipalidades tomen su parte y puedan ejercer. El alcalde de Soyapango, insisto, dijo acá, tenemos los recursos para poder implementar, para poder inyectar algo a los municipios.
pero ahora se está diciendo de parte del órgano ejecutivo, si no es con el aval del Ministerio de Salud, si no es desde el gobierno central, esta cuestión no va a funcionar. Sí, yo creo que hay que trabajar de forma coordinada, ¿verdad? Digamos, tampoco es sano o prudente que cada alcalde agarre su camino por ahí y haga lo que le da la gana o lo que le parezca. Tiene que haber lineamientos centrales, ¿verdad? El problema es que no los dan, y yo creo que los alcaldes tienen un rol fundamental. Para eso están justamente, para administrar territorialmente los municipios. Entonces yo sí creería que debería haber una planificación y una coordinación. Es decir, hasta dónde pueden llegar los alcaldes, qué pueden hacer, qué no pueden hacer o qué no se recomienda. Por ejemplo, el tema de los cercos, yo creería que un alcalde con el apoyo de la unidad de salud y con el criterio médico, clínico, epidemiológico, podrían decidir alguna situación, decir, bueno, quizás esta comunidad, quizás habría que cerrarla por estas y tales razones, pero el problema es que no hay esa claridad, ¿verdad? Y esos lineamientos, todo está muy centralizado en la figura del presidente y eso creo que limita mucho la gestión, ¿verdad? Cuando hay mucho presidencialismo y mucha centralización, pues afecta a la gestión definitivamente. Bueno, vamos a hacer un corte, doctor. Estamos teniendo algún problema técnico. Vamos a hacer un corte. Cuando regresemos después del corte, yo quisiera preguntarle, doctor, puntualmente, si usted quisiera tener, o sea, tuviera el tiempo y volviera a la escuela panamericana y le dijera al alumno Nayib Bukele, hay 3 cosas que yo quisiera o yo creo que debes hacer. ¿Qué son esas 3 cosas que el profesor Oscar Picardo le diría a su alumno, usando esa figura? ¿Qué son 3 cosas que usted ahora le diría al presidente de la República, doctor, sobre el tema de la situación de la pandemia? ¿Qué es las cosas que él debería hacer o las cosas que no debería dejar de hacer el presidente? Hacemos un breve corte y ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Estamos en el último bloque. El doctor Oscar Picardo es mi invitado esta mañana de martes. Dice la gente, necesitamos más locos como el doctor Oscar Picardo, está diciendo la gente, doctor. Necesitamos más locos que hagan ciencia, que hagan matemáticas, que proyecten, que hagan del país, lo hagan mejor. Así están diciendo la gente en las redes. Necesitamos más locos como usted. Si digamos en esa misma figura, ¿qué locuras, 3 locuras que usted pudiera decirle al presidente usando esa metáfora? Bueno, de las cosas que no deben dejar de hacerse o que deben hacerse, doctor. Sí, yo creo que una de las cosas principales, un líder tiene que ser inspirador, ¿verdad? Él es un líder, desde niño fue líder, y un líder tiene que ser un ejemplo, ¿verdad? Y yo creo que hoy está siendo un mal ejemplo, porque un presidente educa a su ciudadanía, y educa con su discurso, con sus hechos. Entonces, cuando uno ve un presidente que insulta, que falta el respeto, está incitando a que se desprecie, a que los niños de este país y los jóvenes utilicen ese ejemplo, ¿verdad? Que el insultar y el faltar el respeto es algo normal, es algo, si lo hace el presidente, ¿verdad? Entonces, eso es bien delicado. Un presidente es un educador, es el principal educador de un país. Es la figura pública, todo apunta a él. Y para los ministros también es un ejemplo. Él empieza a insultar y después sigue Conan y después siguen los demás. O sea, es triste, muy triste que ese sea el ejemplo que ellos dan, ¿verdad? Segundo, que aprendan a escuchar, que no tienen el monopolio de la verdad.
Eh, yo creo que tienen que escuchar y aprender. Un líder siempre tiene que estar aprendiendo, siempre tiene que estar leyendo. Nosotros este proyecto de Villanueva lo aprendimos del ejemplo de Guayaquil, no lo inventamos nosotros. Leyendo documentos e informes descubrimos que Guayaquil logró un buen nivel de control y empezamos a estudiar a ver qué hizo Guayaquil. Utilizó mapas, utilizó tecnologías, utilizó información. Nosotros le agregamos el componente educativo. Entonces yo creo que el aprender, el escuchar es otra virtud, otra facultad que ellos tienen que poner en práctica, ¿verdad? Yo me conformaría con esas dos cosas, que sepan que son ejemplo y que tienen que ser buen ejemplo, y segundo, que aprendan a escuchar, que no tienen el monopolio de la verdad. Todos, hasta el más sabio, siempre está aprendiendo, ¿verdad? La famosa frase de Sócrates, ¿verdad? Que uno lo único debe de saber es que no lo sabe todo, ¿verdad? Si nos creemos que tenemos toda la verdad, nos equivocamos, ¿verdad? Todos tenemos limitaciones. Hasta el profesor más prestigioso de Harvard o de MIT tiene limitaciones y tiene que aprender. Y que no copie el mal ejemplo de Trump, que quizás es el referente de él, ¿verdad? Yo creo que él se ve mucho en el espejo de Trump y repite todo lo que hace Trump, y Trump se lo celebra a él también. Entonces, los peores presidentes de Latinoamérica son Trump, del hemisferio americano, son Trump, Bolsonaro, los más ineficaces y los que dejan mucho que desear, y ahí vemos los resultados. Si sigue así, va a terminar con el escenario de Brasil o de Estados Unidos, ¿verdad? Donde se ha salido de control la situación. Doctor, yo quería hacerle también la siguiente, poner el siguiente tema. O estás conmigo o estás contra mí, que es un tema que usted toca un poco en la carta. O sea, usted decir, mire, yo no soy del 3% o del 2% o del 1%, no se sabe ahora cuál es el porcentaje, pero decir, o sea, no es que estemos en contra del presidente, doctor. Exacto, exacto. Y no puede ser así, ¿verdad? Hay tonalidades de gris, no todo en la vida es blanco o negro. Hay que aprender a escuchar y tener paciencia, ¿verdad? Y no todos somos enemigos de todos, sino que yo creo que hay que ser un poco más flexible, ¿verdad? Y yo creo que el presidente está actuando así. Si no lo propongo yo, está malo. Si no lo decido yo, no sirve. No es así la cosa, ¿verdad? No va a ir bien, ¿verdad? Doctor, yo quería aterrizar un poquito ya, volviendo al tema de la situación del COVID. ¿Cómo a nivel mundial se está viendo una disminución, se está viendo un aplanamiento de las curvas a nivel mundial y a nivel nacional también? ¿Qué podemos esperar para los próximos días, doctor? Usted ha venido dando algunas proyecciones. Usted dice, si le meto basura, basura voy a sacar. Ojalá que mejoren la situación de los datos, pero ¿qué es lo que se tiene a través de la ciencia? ¿Qué se tiene de información sobre la situación? ¿Los contagios van a seguir de manera masiva? ¿A dónde, si se focaliza en algunos municipios, se va a extender en todo el país? ¿Qué es tu predicción, doctor? Sí, ya en la mayoría de países, digamos, hay algunas excepciones, se están viendo, digamos, ciertos niveles de aplanamiento. El nuestro no es la excepción, ya no vemos esas curvas disparadas verticales, salvo países con estructuras federales como Estados Unidos, como Brasil, como en parte como Chile. Yo creo que hemos ido aprendiendo, la gente va entendiendo poco a poco los riesgos, el miedo también en cierta medida, y cuando se acerca, digamos, la enfermedad a nuestros entornos, la gente empieza a reaccionar, a veces un poco tarde, ¿verdad? Como usted bien decía, empezamos a ver que muchos amigos y conocidos empiezan a fallecer, y ahí es donde nos preocupamos, decimos, no, esto es cierto, esto es peligroso. Yo creería que, y espero, en el caso salvadoreño, nosotros empezamos 18 de marzo, abril, mayo, junio, julio,
En algunos modelos hablan de 120, 150 días del ciclo de la pandemia. Nosotros vamos acercándonos a los 120 días. Yo esperaría que ya empiece una desaceleración y descenso, ¿verdad? Es un ciclo bastante, digamos, regular. Creo que la medida de no tener el transporte público va a ayudar. Lamentablemente mucha gente se mueve en transporte público, pero quizás eso va a atenuar la curva y posiblemente empecemos a salir de esto ahora en julio, ¿verdad? Así que vamos a ver cómo está el comportamiento y los rebrotes también que puedan haber. Doctor, gracias por tomar la comunicación a través de esta entrevista. Mire, tengo un montón de comentarios acá, un montón de gente mostrando su solidaridad con usted. Hay mucha gente que quisiera que la discusión con el presidente de la República usted la mantuviera, la siguiera y estuviera de la manera beligerante, digamos, como se ha mostrado. Hay muchos mensajes para usted, doctor, de solidaridad. Pero ¿qué mensaje usted le puede dar a esta población que se ha expresado y que dice y que lo apoya? Y que pues esperan que usted se mantenga firme en su situación, digamos, científica, la que ha venido dándole al país, a pesar de que recibe una crítica tan fuerte como la del presidente de la República. ¿Qué le puede decir a esta gente que se está mostrando muy solidaria con usted y que está apoyándolo, doctor? Bueno, primero agradecerles, ¿verdad? Es lo primero en la vida, hay que ser agradecido con toda esa gente que le muestra cariño, apoyo. Y también aprovechar la oportunidad para, digamos, pedirles que sean parte de esta solución, que se cuiden mucho, que atiendan las medidas, que no se descuiden, que no bajen la guardia, que se laven las manos, que se apliquen alcohol, que usen mascarilla, que es una amenaza, ¿verdad? Esta pandemia sabemos que es un virus gripal, pero que mata a mucha gente. Sobre todo a personas mayores, enfermos crónicos, etcétera. Entonces que se cuiden mucho y que sigan apoyando la ciencia, ¿verdad? Yo creo que ahí está la clave de desarrollo de un país, en la academia, en la universidad, en las patentes. Siempre he creído que la estatura de un país depende de la estatura de su sistema educativo. Si tenemos un sistema educativo débil, el país es débil. Países con sistemas educativos fuertes, universidades fuertes, son sociedades más sólidas. Así que agradezco mucho el apoyo y a seguir trabajando, ¿verdad? Por El Salvador. Yo creo que en eso estamos todos claros, ¿verdad? ¿Va a seguir apoyando algunas municipalidades que le soliciten apoyo, doctor? Los que pidan y en el marco de nuestras posibilidades, sí, ¿verdad? Nos han escrito varios, nosotros ya publicamos todo lo que estamos haciendo, lo estamos publicando para que se pueda compartir en la página del observatorio. Hay un botoncito que dice Laboratorio 6 San José Villanueva, de ahí pueden bajar los materiales, las presentaciones, los videos, y ahí vamos a ir subiendo todo para democratizar la información, ¿verdad? Y que otros alcaldes puedan tomar ideas de esta experiencia. Doctor, gracias por la entrevista de esta mañana. Encantado, como siempre es un gusto, don Julio, estar con usted. Gracias. El doctor Oscar Picardo ha estado con nosotros esta mañana de martes. Queremos pedir disculpas a nuestros amigos a través de alguna de las señales. Hubo interrupciones, problemas técnicos, pues algunas personas que nos están viendo desde los Estados Unidos también nos han notificado que han habido problemas técnicos y que no se lograba ver la imagen en algunos momentos, pero les pedimos disculpas, esperamos que sean problemas internos técnicos nuestros que hayan impedido que usted pueda haber visto toda la entrevista de manera completa. Mañana en Encuentro con Julio Villagrán estará el rector de la Universidad de El Salvador, el ingeniero Roger Arias, estará conmigo mañana platicando también para conocer un poco el aporte que la Universidad de El Salvador ha hecho y está haciendo a este tema de la pandemia. Eso será mañana miércoles. El ingeniero Roger Arias, rector de la Universidad de El Salvador, nos acompañará el día de mañana. Por hoy, para todos, un fuerte abrazo para los que están en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, que nos han estado
escribiendo. Gracias por estar con nosotros. Será hasta mañana. Pasen todos un feliz día.